la reanudación de la actividad legislativa después del receso de invierno, ayer hubo media sanción en diputados al proyecto que implementa el juicio por jurados en la provincia de Santa Fe en el marco de una profunda reforma de la justicia penal que lleva varios años y que se está dando paso a pasos. Y está con nosotros Jorge Gen para contarnos un poco de qué se trata esta iniciativa y qué puede llegar a cambiar una vez que el Senado también la apruebe. ¿Cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, en principio contar de qué se trata este proyecto Está enviado por el Ejecutivo. A ver, una responsabilidad penal que de un caso grave se dirime, en vez de un juez profesional, son 12 personas, 6 hombres, 6 mujeres, que no deben tener ninguna influencia entre sí y que no deben ser abogados, van a resolver acerca de la culpabilidad o no de un imputado. Es una carga pública, esto significa que es obligatorio. Se forma primero un padrón de los que van a ser un padrón del 3%. Lo primero que uno tendría que ver es si está en ese padrón del 3%. Un día la lotería sortea, como antes sorteaba cuando quedábamos convocados o no, sortea con los 3 últimos números de documentos, diciendo los que tienen estos 3 números de documentos, 381, 2 tanto, quedan incluidos en ese padrón que potencialmente te pueden llamar en algún momento para que vos seas jurado. O sea que es al azar, no tiene nada que ver ni con la actividad que uno realiza, si manifiesta o no interés. Solamente no podés ser abogado, no podés ser miembro de alguno de los poderes, ningún cargo que tenga jerarquía y poder, miembros sacerdotes. Eso se va a limpiar automáticamente, digamos, una claro, vez que después se verifiquen los números. Muy bien, una vez que se hace el padrón, se hace toda una limpieza y queda un padrón limpio de los que cualquiera, de 18 a 75 años, ¿no? Solamente saber leer y escribir, nada más. Porque no se necesita otro conocimiento de esto y después podemos hablar de los prejuicios que la gente que tiene y cómo en Buenos Aires el sistema ha funcionado bien. Una vez que tenemos este padrón, ante un caso concreto, se convoca no a 12, sino a 35, 40 personas. 35, 40 personas. Ahí la persona no sabe nada del juicio, de qué se trata, ni mucho menos. Y se hace con la presencia de un juez, que es un juez medio ordenador, y que después va a hacer una sentencia donde va a definir la pena, pero no la culpabilidad, que va a ser una responsabilidad del jurado. Se va a hacer una suerte de entrevista para saber cuál es el pensamiento del ciudadano. Por ejemplo, preguntar o verificar si tiene tendencias o visiones homofóbicas, si estamos hablando de un imputado que tenga una decisión sexual determinada, una persona saber qué es lo que piensa sobre la mirada de género, si el caso tiene alguna relación. Eso es lo que va a hacer el juez, entrevistar a... Juez no, sí, el juez en realidad está mirando, son los fiscales los que van a entrevistar. El fiscal y el defensor, los dos intereses, ¿no? Y te bajan porque quieren. Esto se llama recusación sin causa. A mí me digo, ¿qué significa eso? Que si yo creo que se va a juzgar a Coqui, por ejemplo, por una cuestión digamos, alguna cuestión delictual y agarro y analizo que en realidad las opiniones de Coqui pueden estar relacionadas de alguna forma con el hecho, recusación sin causa. Inclusive ocurre algo, porque uno cree, el juicio por jurado, la gente quiere ser jurado y se enoja, nosotros seguimos se enoja diciendo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque se trata de tener el jurado más imparcial posible y para eso se da una posibilidad hasta arbitraria de decir, cada uno baja el que quiere para lograr un jurado que haya la menor duda de que pueda ser imparcial ante un caso concreto. Supongamos que vos quedás en la lista de ese padrón de un 3% después del sorteo. ¿Uno puede manifestar que no quiere ser convocado? Está muy buena la pregunta. En principio es una carga pública. Sí se podrá atender algunas causas especiales, por ejemplo, que digan, mira, tengo que atender el kiosco y soy la única persona que puede atenderlo, porque inmediatamente cuando vos tenés la decisión se mandan los comunicados a tu empresa diciendo que no tenés que trabajar. Había que explicarle al juez y en un caso se podría llegar a entender que no podés hacerlo porque solamente podés estar vos en el kiosco esos días. Pero en principio hay que entenderlo como una carga pública y este sistema se implementó en 3 provincias, ya está implementado, no son películas norteamericanas, ya hay una experiencia recorrida. Porque la gente tiene eso en la cabeza, claro, ¿no? Y a lo mejor hasta ayuda a que incentive. Claro. Pero es un sistema muy ayornado a nuestras costumbres, a nuestro sistema legal.
a nuestro sistema penal, digamos, hay que tener en cuenta eso. En nuestro sistema no pueden ser abogados, por ejemplo. No puede haber ningún conocimiento en particular sobre una circunstancia determinada. Las decisiones se toman por unanimidad. Hay deliberación. En esto también quiero decir, hay prejuicios. El prejuicio de que la sociedad no está capacitada. El otro es que es influenciable con los medios de comunicación. La otra es que puede haber presión. Y la cuarta es la tendencia punitivista. Para decirle a la gente es esta cuestión de que en realidad vamos a condenar a todo porque somos parte de la sociedad. Nada de esto ocurre. Es que en realidad es una cuestión hasta cultural, que se ponen sobre la mesa. Claro. Y es cierto que hay prejuicios respecto a si estamos culturalmente preparados o no. No hay... Que es lo mismo que se dijo en su momento con la boleta única, por ejemplo. Claro, no, si la gente iba a estar preparada para elegir o no. Se toman con muchísima responsabilidad el tema. El 85% de las personas que participaron en juicios por jurados en provincia de Buenos Aires dijeron que es lo más importante que le pasó en la vida. Le marca la mirada sobre lo público y se toman absolutamente en serio y con responsabilidad el trabajo. Y lo que se observó es que en un 80% de los casos el fallo es exactamente igual que el que hubiera dictado el juez profesional. ¿Cuál es la diferencia? Que es un jurado que vos no tenés llegada, que en el momento te das cuenta quién es el juicio, quién es el jurado. Es imposible llegar a esa persona. No hay ninguna constancia de qué es lo que dijo esa persona. Está prohibido que haya una figura, un acta. Simplemente es unanimidad, deliberación, porque no es unanimidad donde cada uno vota y dijo, votamos todos, sino se habla, se conversa en un lugar reservado. Tiene que estar fundamentado, en todo caso, entre ellos. Entre ellos, pero sí, ellos deberán estar fundamentados, pero en realidad después la sentencia establece la pena concreta. ¿Y esto es para cualquier tipo de delitos o está tipificado? Está tipificado. Estrago doloso, una inundación. Dolo es seguido de muerte, digamos, una muerte dolosa o lo que se llama una muerte preterintencional, que es cuando de alguna forma la persona se configuró la posibilidad del delito. Lesiones gravísimas, que son las que te quedan, por ejemplo, una lesión en el cuerpo. Es decir, son todas situaciones graves, todo lo que tiene que ver con vejámenes o torturas realizados por funcionarios públicos. De ahí fundamentalmente la figura del homicidio es la que más impacto puede llegar a tener. Yo me imagino que puede llegar a haber unos 60 casos por año de audiencia. No tiene un costo en términos presupuestarios, solamente la remuneración son 2.000 pesos por día que se le paga a la persona que es jurado. Y además no se va a extender mucho en el tiempo porque la intención es esa, que no haya después influencia de afuera, digamos. Eso es un proceso, porque en realidad ha sido gradual estos cambios que se han implementado en la justicia penal. Ya hemos dado un paso muy grande con los juicios orales y públicos. Claro, es que en realidad, te agradezco la pregunta, no hubiera sido posible el sistema si no hubiera... El juicio oral y público encaja, ese es el momento donde se produce todo, donde se produce la prueba. El jurado no puede tener ningún elemento previo, tiene que ver lo que ocurre ahí. Entonces, ese momento del juicio oral es exactamente el momento, y te agradezco el que me des el pie para decirlo, de la actuación del juicio por jurado. Es ese momento. ¿Cuántos juicios orales ha habido el año pasado? Y puede haber habido 30, 40. O un poquito más, 50 o 60, pero en realidad estamos hablando de los casos graves, así que podríamos llegar a sacar 20. Si hubiera habido juicio oral el año pasado, hubiéramos tenido 40, por ejemplo. Claro. Hubiéramos tenido 40. Pero tiene una legitimidad, hay una cuestión. Si el jurado resuelve la absolución, se termina el tema. Se termina el tema, no hay una recusación, se termina el tema. No hay otra instancia legal. No hay otra instancia legal. Se da porque esto estamos siempre en esta cuestión que nunca sabemos cuándo es definitivo. Y desde dos lugares. Uno, desde el punto de vista jurídico, pero créanme, siguiendo los casos de Provincia de Buenos Aires, es que la legitimidad de que 12 personas que se toman muy en serio el tema y que no es que me vas a llevar la presión porque la nena fue la que mató o lo que no mató. Actúan, miran, observan, se apasionan por el tema. Pueden estar en un lugar reservado en un hotel cuando la situación lo amerita, esto lo quería decir, y cuando el juicio es muy resonante, porque son por circunscripciones, tenemos 5 en la provincia de Santa Fe. Sí. Podría haber una definición de que en realidad un hecho que se produjo en la circunscripción de Reconquista, el juicio
se haga en Venado Tuerto, porque en realidad que el jurado sea de Venado Tuerto y todo. Eso es factible, digamos, que se convoque a ciudadanos de otras localidades, de otros lugares de la provincia. Se toma en cuenta una circunscripción, porque no es por pueblo, porque uno dice, uy, pero en el pueblo nos conocemos todos. No, es una circunscripción que es muy grande en términos. Y inclusive podemos cambiar de circunscripción si el caso, el impacto social amerita. Yo creo que va a ser un cambio sustancial en términos de que va a ser mucho más democrático, mucho más republicano, porque visibiliza un poder oscuro. Yo los veo esto así, ¿no? ¿Cómo se tomó la decisión? La toman 12 ciudadanos, hombres y mujeres, poniendo lo mejor de sí. Y cada uno con su realidad. Me están haciendo algunas consultas desde el control. Por ejemplo, ¿qué pasa si hay personas involucradas o que se las convoca y tienen problemas con el alcohol o la droga? No, inmediatamente, digamos, las personas que no estén en condiciones de ser jurado, inmediatamente se las deja fuera. Por eso se hace una primera selección de 35, se convoca a 35 para llegar a un jurado de 12. ¿Pero hay un perfil psicológico o es solo la entrevista de quien va a tener a su cargo la defensa y la fiscalía? No. Se revisan los antecedentes de claro, esas personas. una vez que se revisan los antecedentes, lógicamente no tiene que tener antecedentes penales, y después está ese momento de tirar para donde sea, digamos. O sea, aparece la recusación sin causa. Claro. Yo utilizo eso porque me parece que esta persona... Bueno, pero ahí también está la tarea de la defensa y la fiscalía, seguramente. Hacer una tarea muy fina. Investigar de cada uno, el origen de los jurados. Exactamente. Inclusive, está buena la pregunta, cuando se los convoca se le puede enviar ya un cuestionario, lo dice la ley. Ya se le envía un cuestionario para que respondan ese cuestionario en el mismo, puede o no, esto dice la ley. Hacer una convocatoria... Eso es voluntario. Del juez. Digamos, permitirle, bueno muchachos, a estos 40 ya mándenle el cuestionario, pregúntenle los que ustedes quieran para lograr tener esa presunción de que no hay un preconcepto acerca de una situación que ellos sí conocen, pero que el jurado no va a conocer, sino en ese momento y tomando nota del estado de lo que pase en ese momento sin otro tipo de datos. ¿Y qué puede suceder, por ejemplo, si es extranjera esa persona? No, digamos... Mientras esté radicado en la provincia... Mientras esté radicado en la provincia, la responsabilidad, eso son leyes internacionales que hablan de la competencia según la comisión del delito. Son tratados de derecho internacional público. ¿Y cuál ha sido la recepción, por ejemplo, en el Colegio de Magistrados, en los colegios de abogados, en los profesionales que van a tener a su cargo justamente una parte importante de este proceso? Y esto es el abandono, lo quiero decir así, el abandono de determinadas prácticas conservadoras que nos invitan a pensar que determinados asuntos están reservados a determinadas corporaciones. ¿Me siguen? Sí. Es un abandono de determinadas prácticas conservadoras, esto es fuertísimo, que siempre nos hicieron creer que determinados asuntos están reservados a determinadas corporaciones. Por eso va la pregunta. Voy a hacer una cuestión actual. Aprovechá que está Raúl Craig, después le pedimos una opinión. Mensaje corporal. Digo, el mensaje es toda una situación absolutamente compleja. Entonces, los colegios, hay lógicamente a veces posiciones diferentes en ese sentido, pero democratiza a la justicia, esto es fundamental. ¿Cómo no va a democratizar a la justicia si vos decís, pones al pueblo en el centro de decisión neurálgica? No lo pones en cualquier lado, lo pones justo ahí, en el juicio oral, lo pones justo ahí. Es republicano, división de poderes, y sobre todo un poder que no es electo por la gente. Desmitifica el derecho. Esto es otra cosa. Soy abogado. Y reconozco esta deficiencia profesional de hablar sin que la gente entienda un carajo, Raúl. Me gustó, nene, lo que dijiste, pero no te entendí. Está bueno. Obliga a los operadores a hablar porque se puede... Es mentira esto, vos podés hablar claro. Es más, cuando más sabés, más claro hablás. Entendés todo, es una cosa porque vas a la esencia, no necesitas recurrir a palabras. Esto quiere decir entonces que se va a superar una barrera en ese sentido. Pero va a ser algo va a ser un cambio sustancial. Y además cierra un proceso, esto lo decíamos recién, el proceso de reforma procesal penal que iniciamos con el gobernador de la provincia fue esto de cambiar, que haya juicios orales, públicos, audiencias, que ustedes puedan preguntarle a un fiscal o a un juez. ¿Esto no ocurría? No, acceder a una audiencia, que sean 24 horas, que a las 48 se pueda dictar una prisión preventiva. Es decir, hubo muchos cambios. Los jueces de instrucción, uno nunca sabía lo que fallaban. Y créanme que algunos me han dicho despacio, nos hemos mandado macana, no sabíamos qué... La gente lo metías preso, ¿no? Hoy todo esto es mucho más transparente. Entonces, en ese marco, esto es un nuevo proceso de transparencia a un sistema que establece claramente la diferencia de roles y en este caso estamos poniendo al ciudadano común
en el centro neurálgico de esa decisión. Por eso digo, esto se viene, tiene media sanción, y uno dirá, ¿qué va a pasar con el Senado? No sé qué va a pasar con el Senado. Creo que lo va a aprobar, pero le digo esto, estoy en condiciones porque son procesos que vamos hacia allá. Yo creo que vamos a un sistema de juicio por jurado y con él a un sistema mucho más, o el sistema más democrático y republicano de resolver los conflictos judiciales. Perfecto. Y si te va mal en esta posibilidad de que se apruebe o no, te mandamos a las clases de Raúl Crey. Vamos, ¿no? Bueno, hay mucho que aprender en términos de gestualidad. Viste que muchos decimos, por ejemplo, en televisión, estamos súper abiertos y estamos dispuestos a escuchar al ciudadano porque nos interesa fundamentalmente lo que cada uno piense. No, si vos no me estás diciendo eso, bueno, para eso tenemos que ir a las clases del maestro Raúl Crey. Bueno, pero lo tuyo es la política y te volvemos a encontrar en cualquier momento para hablar de estos temas. Gracias. Gracias por haber venido.